Bueno, es momento de hablar ahora sí de lo que tiene que ver con Montevideo y los festejos de los 300 años, pero darle una mirada, una óptica desde el punto de vista de la historia, y para eso estamos recibiendo a María Emilia Pérez Santarchieri. Ella es profesora de historia y es la presidenta de la Comisión de Nomenclátor de la Intendencia de Montevideo, que asesora a la comuna capitalina en estos temas. Primero que nada, muchísimas gracias por venir y es un gusto realmente tenerla aquí. Un placer. Creo que sí. Como siempre en Uruguay la hora nunca se sabe cómo es. Le dije a mi familia que salía a las 4 horas, me llama una amiga, pero estoy viendo y no salís, porque como me fueron a buscar tan temprano. Salió un ratito después. Tenían miedo que yo no viniera. No, claro, el programa empieza favor. a las 4, pero usted ya está presente acá al aire. Quería empezar la entrevista consultándole qué tanto le sirve a la historia este tipo de polémicas que tiene que ver un poco más con lo político para poder charlar sobre estos temas. ¿Colabora o no colabora? Bueno, mire, la primera cosa, me asombro que algo que se estudia en la escuela y en el liceo haya sido ahora puesto en discusión y haya cantidad de gente que me ha llamado y me ha preguntado, decime, ¿cómo es esto? Entonces es un poco lo que yo pienso tantas veces con dolor, que nuestra enseñanza gasta mucho y al final obtiene poco. Sí. Porque esto, todo montevideano debería saber cuál es el origen de su ciudad. Me parece obvio. Entonces, yo no tengo interés en discusiones políticas, que siempre las puede haber, porque mañana usted me dice a mí, yo qué sé, algo, y alguien lo interpretó que usted quiso decir tal cosa porque es de tal partido y yo soy del otro y no sé qué. Bueno, eso yo creo que tenemos que ir a realmente los datos importantes que hay que señalar. Pero ¿no le parece que es oportuno para justamente poder hablar sobre esto? Teniendo en cuenta, más allá de la discusión política que queda de lado, me parece que es importante. Claro, lo único bueno fue que al final quiere decir que casi nadie tenía una idea clara. Claro. Y que cada uno está tironeando la sábana para este lado y para este otro. Entonces, usted como profesora de historia, ¿no? que sabe, dice, pero ¿cómo? La gente no sabe cuándo se fundó Montevideo. Lo cierto es que muchos quizá no conocíamos tan al detalle, o muchos de los uruguayos no conocían tan al detalle cómo fue el proceso, bueno, y ahora se está hablando un poco de esas etapas de fundación. Sí, pero ¿no? eso en los cursos en todo se da. Y hay una cosa indiscutible. Sí. Montevideo no tiene fecha de fundación. Bien. Escuche esto bien. Sí. Hacia 1580 ya estaban fundadas todas las capitales de Sudamérica. La única que no existiera era esta. Bueno, todos sabemos que fue por razones de que estas eran las llamadas tierras de ningún provecho. Y se vino tarde. Fíjese, Buenos Aires, por ejemplo, que se fundó en 1536, después se despobló y tuvieron que volverla a fundar en 1580. Pero esta banda, con indios bravíos y todo lo demás, presentaba más problemas. El hecho es que fue la llegada de Hernandarias la que hizo que se valorizara la tierra, claro, porque puso el ganado. De Hernandarias no, de las vacas. Sí, pero él tiene la idea y él es el primer gobernador criollo que se aprende también en la escuela y tuvo esa visión. Y habla de una creación, pero no en el lugar donde se eligió. Mientras tanto, tenemos que pensar esto, que esta es tierra de frontera. Estaban los dos imperios, el imperio español, como decimos nosotros, que ya era España, porque fue Castilla primero la que hizo el descubrimiento y todo demás, después España, y del otro lado Portugal. Entonces, fíjese, Portugal ya había avanzado a fundar Colonia del Sacramento, en tierras que según las donaciones que había habido, y los arreglos que había habido, que ahí no vamos a entrar en esto porque está la donación papal, están las cuestiones diplomáticas. Bueno, el hecho es que en 1680 fundaron Colonia del Sacramento. Y ahora, en el siglo XVIII, ellos iban a fundar Montevideo. Y la palabra sí la uso, porque la palabra la usaban todos. Yo siempre digo que Montevideo es como las criaturas humanas, tiene nombre antes de nacer. Es verdad, ya aparece en todos lados Montevideo. Ahora,
que no salgan queriendo decir que Montevideo quiere decir esto, quiere decir lo otro, porque hay 36 hipótesis sobre Montevideo, sobre y el origen. Montevideo Entonces, y todas las hipótesis. no diga eso, que es un espanto. Entonces, son 36 hipótesis, eso no vamos a entrar. Pero lo que sí decimos que el nombre existía. Entonces, los portugueses llegan y quieren fundar la ciudad. Les digo más, yo he llegado a conocer en los últimos años a una arqueóloga que justamente me dijo que ella ya encontró los lugares donde los portugueses se habían situado. Entonces, ¿qué pasa? El rey insistía en que había que fundar esto y lo reconviene más de una vez a Zabala. Zabala no era un hombre dejado, como se ha creído. Zabala no venía porque dice que no había ni agua ni leña, como habían dicho los portugueses. Miren lo del agua, hace pocos años, cómo se puso en el tapete. O sea que se muestra que nadie había leído a Zabala. Bueno, entonces, ese hecho demoraba y hasta que, claro, cuando vienen los portugueses y van a fundar, y Pedro Gronardo le avisa, el práctico del río le avisa a Zabala, ahí ya no hay tutía. Ahí se empiezan a apurar un poco, ¿no? Con los trámites. Un poco. Tiene que decidirse y venir. Ya. Por eso tiene una primera etapa militar, como quien dice. Es militar, puramente militar. Entonces, nosotros podemos señalar en ese largo proceso, fíjese una cosa, que en todos los lugares se decía, se funda la ciudad, se ponía el primer cabildo, todo lo demás. Acá se demoró 6 años. Entonces, lo primero fue una instalación militar en el 24. Vienen familias de Buenos Aires, son 34 personas, de las cuales 24 son parientes. Fíjense cómo es lógico, el que va viniendo, viene porque viene la tía, el cuñado, yo qué sé. Y otra cosa, la mayor parte de los que vienen son niños, porque eran matrimonios con niños. Y después, en 1726, acá iban a venir familias canarias y gallegas. Las gallegas no vinieron, vinieron las canarias. Que llegaron bastante maltrechas, ¿no? En aquellos barcos muy que llegaban a Montevideo. Y en el 29 vienen más. Entonces, esto es la fundación social. Claro. ¿Por qué? Porque esta gente que viene se reparte tierras, se les da la condición de don, el título de don, que es el primer escalón en lo nobiliario. Hoy en día eso no importaría porque no existe eso, esa jerarquía. Existen otras, ¿no? Claro. Pero en ese momento el título de don es importante. Solar conocido, un solar para construir su casa en la ciudad, una parte en las chacras y una estancia, y permanencia de 5 años, o sea, hay una cantidad de detalles. Y luego, en el 30, se instituye el primer cabildo. Entonces, la fundación jurídica. Así que tenemos etapa militar, etapa social y etapa jurídica. Entonces, ¿qué pasa? Si usted me está diciendo, ahora es el gran asunto, festejar. Miren, el otro día se me ocurrió este símil que me parece muy bueno. A ver. Si una pareja muy bien constituida decide festejar que son una pareja, entonces uno dice, vamos a festejar el día que nos conocimos. El otro dice, el día que nos hicimos novios. El otro dice, el día que nos casamos. ¿Es verdad o no es verdad? Y si la gente quiere festejar, que festeje. Además les digo, ¿saben de qué me acordé? De Alicia en el País de las Maravillas, cuando dice, vamos a festejar que no hay nada que festejar. Es verdad. Entonces, fíjense, que festejen es una cosa, pero hay que festejar diciendo qué es lo que uno festeja. Claro. Si uno hace algo en el 24, tiene que decir, estoy festejando la iniciación del proceso. Bueno, creo que se está diciendo, ¿no? Que se festeja empezó a decir, el inicio del proceso de fundación. No se decía, pero se empezó a decir. Al principio no se decía. Y ¿qué pasa también? En un proceso, como yo dije hoy, el caso del noviazgo, del matrimonio, etcétera, etcétera, cuando se empezó a festejar, se preguntó a la academia cuál era la fecha mejor para festejar. Y se eligió
la del 76. Claro. Y cuando yo me acuerdo, en la época de los militares, que todos decíamos, ay, quién sabe lo que van a hacer, y festejaron eso, el 76, porque tenía que ver con el 26, dijimos, está bien, porque lo social, a los que nos dedicamos a historia, es lo que nos pareció lo más importante. Sí, porque si no hay pobladores, a la larga no hay ciudad, ¿no? Había unos pocos, pero ahora fíjese, es la fijación en el lugar. Ya es, Así que usted, si tuviera que elegir la fecha, yo elegiría elegí, el 26. yo, por supuesto. Y yo tengo una pregunta con respecto a ese punto en particular, porque ustedes funcionan, la comisión de nomenclator funciona como asesora a la Intendencia de Pero Montevideo. en calles. nada En más. calles. Nombres de las En calles. esto ¿No le hemos fueron consultados? No hemos tocado pito. ¿En serio? ¿No le consultaron al respecto de esto? No. ¿Usted entiende que le deberían haber...? No, además, fíjese, yo estoy allí honorariamente Sí. desde hace 32 años. Sí. Y en otras épocas sí se me ha llamado. En este momento nadie nos consultó. Yo soy profesora de historia y soy profesora emérita, pero a mí no me duelen prendas, no pasa nada. ¿Y qué? Pero estoy aclarando desde un Pero punto de usted entiende que deberían haber sido... No, nomenclatura no. Yo No. pienso que siempre tiene que haber un asesoramiento histórico, Ujú. que puede ser el mío, El de el de varias Bueno, pero lo hay, ¿no? La Intendencia ha presentado historiadores que hablan de Yo este todavía proceso. no los vi cuáles son. Bien. ¿Usted los vio? Algunos se presentaron, creo que lo que nos habían informado es Carlos de Masi. No, de Masi piensa lo mismo que yo, Lo por mismo. favor. Nos habían dicho De más también se ha explicado. de Ana Ribeiro. Hasta el cansancio, de más se ha explicado, es un proceso. Y en realidad, nosotros, ahora yo le digo, eso es una elección. Claro. Yo no he visto historiadores que digan que digan hay que elegir el 24. He visto historiadores que explican como usted que es un proceso y que el 24 está incluido como Es lo que- Claro, forma parte de ese Claro, proceso. pero Es no decir, toman una postura. Es lo que nos resulta preferible. Claro. Es lo que nos resulta Y preferible. con respecto a uno de los argumentos que fue parte de uno de los dirigentes políticos que participó de la polémica, que tiene que ver con el antecedente, con la elección del 26, que Y ya sí. se hizo en 2 ocasiones, Sí, uno con una moneda. exacto. ¿Eso es relevante a la hora de decir, vamos a elegir una fecha? Bueno, eso es, ¿Importa o no importa? es según cómo se lo mire. Bien. Alguien puede decir, como pasa siempre, cuando alguien dice, esto siempre se hizo así, y viene un día otro dice no. Ahora, lo que yo creo fundamentalmente es lo que recién hacía notar ella e hice notar yo, que ahora empezaron a decir que están festejando el origen del proceso, no decir que es la fecha de fundación, porque no la hay, no la hay. Fíjese que lo de Montevideo, yo además cuando daba las clases a los chicos, siempre los embromaba y les decía, ¿se dan cuenta que de ahí nos debe venir que en el Uruguay todo es lento y todo demora? Claro, porque es un proceso larguísimo. Porque todos los demás nacieron en Uruguay y nosotros 6 años para esto. Algún pequeño detalle Sí. que también importa. La ciudad es San Felipe de Montevideo, no como están poniendo en algunos lados San Felipe y Santiago. Santiago fue agregado mucho después, años después. Mira. Ahora, yo pienso, la explicación tiene que ser esta, que pusieron Santiago, primero, San Felipe, ¿por qué? Porque el rey de España en esos momentos es Felipe V, ¿no es verdad? El primero de los Borbones. Ahora, ¿qué pasa? San Felipe se festeja en el mismo día que Santiago. Entonces, cuando se instituyen las fiestas que va a tener Montevideo, se dice, va a tener el 1 de mayo, que es de los santos San Felipe y Santiago. Y entonces a los años agregan esto, pero vale la pena, porque en documentos antiguos no aparece Santiago. Entonces es otro de los Otro errores error de- que se repiten y se repiten y se repiten. Nos quedó clarísimo, San Sí. Felipe de Montevideo, San Felipe de Montevideo. por ahora. En Que su después, inicio. no, después sí es. Después sí se se Y aceptó. entonces, y después Se queda, agregó. obviamente, después queda San Felipe y Santiago, pero cuando se fundó no es eso. No era San Felipe. Mirá, Santiago. era solo San Felipe. ¿Y a usted le gusta la revisión histórica o después de haber dado tanta clase de Mi- historia? Mire, siempre hay revisión histórica, porque escúcheme una cosa, aparece un documento y ese documento cambia.
Y mire, justamente yo... Diego, cuando- ¿cosa que te iba a preguntar? ¿Qué ¿Qué era? era el papel que habías traído? Bueno, yo se lo voy a decir. A ver. Miren qué interesante. Cuando estaba revolviendo el material que tenía, me encontré con la fotocopia, mejor dicho, con una página del diario El País de 2008. A ver. Y trae un artículo de Carlos Maggi. Y Carlos Maggi dice, documento correspondiente al tomo primero del archivo Artigas, página 4. Entonces ahí empieza a relatar que Jorge Burgues, natural de Génova, vecino de la ciudad de Buenos Aires, quien se haya poblado en la bahía de Montevideo con licencia, a tiempo de 3 años, regularmente conferida casa firme edificada en piedra y cubierta de tejas y estancia donde mantiene ganado mayor vacuno y caballar, la edad que tiene, su esposa, todo lo demás. ¿Qué es lo que presenta este señor en nombre de los que estaban acá? Y esto nos sirve también para entender a la gente. Así como, perdonen que voy a hacer una comparación. Tranquila. Cuando se trató el tema de los inmigrantes y los que estaban establecidos no querían que los otros vinieran, Claro. fíjense, en el documento una parte dice así, la costa de la colonia del Sacramento hasta el Chuy tiene 85 leguas y es justo que en el lugar que hemos poblado se pretenda desembarcar un centenar de canarios hambreados y harapientos. No querían que vinieran los canarios. Existen, excelentísimo señor, otras opciones para localizar una aldea de gente desposeídas. Oh. Los últimos estudios realizados indican que el punto más adecuado para levantar un poblado está cerca de Maldonado, en la llamada Punta del Este. Esto nos está mostrando también lo difícil que es compartir. Ahora, quiero decir probablemente una última cosa, No, porque el y tiempo hubiese supongo sido que- Maldonado, Tranquilo. quizá ¿Cómo? la capital del país, Y si Punta todo del se hubiese Este, dado Punta de del esa Este. manera. Claro. Va. Ahora, quiero decir una cosa más. Aquellos canarios, que fue el grueso de la población, han dejado elementos que tenemos hasta hoy. En nuestro lenguaje hay una cantidad de palabras que no usamos el español, sino que usamos el canario. Por ejemplo, en las frutas, nosotros decimos carozo. Si usted en España dice carozo, nadie sabe de qué está hablando. Allá dicen hueso. Mira. Este, los fósforos, en España se dice cerillas. Es verdad. Claro. Vomitar, nosotros decimos arrojar, como decían los canarios. O sea que hay, y esto lo hizo un estudio, una persona de humanidades cuyo nombre en este momento no recuerdo, y vale la pena ponerlo en el tapete. Y tengo una anécdota personal al respecto. En mi primer viaje a Europa, era la época del franquismo. Entonces estaba prohibido hablar gallego, hablar euskera y hablar catalán. Entonces un día yo entro en Barcelona, en una tienda, y los que estaban ahí evidentemente estaban hablando en catalán. Cuando vieron entrar una persona extraña, cambiaron el libreto enseguida, se pusieron a hablar español. Y yo les pregunté, yo qué sé, cualquier cosa, acá venden lana, póngale. Y me dijeron, ¿usted es canaria? Y yo dije, no, y lo archivé. Y ahora, con todo esto, así que todo lo que les explico de cómo queda lo canario, probablemente tengamos la entonación que tenían los canarios. Tenemos esa Así- influencia y la distinguen en España. O sea, es impresionante. claro, pero fíjate, porque para que allá se dan cuenta, me Seguro. parece Qué increíble. Y esto, Increíble, es lo más importante también. La historia, como dijo alguien, es verdad, no tiene que servir para juzgar, sino para comprender. Y esto también nos sirve para comprender mucho Sin duda. de lo que Totalmente. pasó, del origen de nuestro territorio, como decía el libro aquel de Reyes Abadí famoso, Pradera, Frontera y Puerto, qué bien los 3 elementos. Sí. Y la otra cosa, la dificultad, fíjense, en Francia se habló siempre libertad, igualdad y fraternidad. Sí. Y yo creo que lo más difícil es la fraternidad. Sí, sí, y usted con esta historia lo está dejando ver. Es difícil recibir. Es muy actual el tema porque seguimos recibiendo totalmente. inmigrantes. Ayer teníamos una cubana cantante que vino y siempre Bueno, estamos los con el datos tema del de, censo. de Los la datos del recepción censo de de este inmigrantes. año no hicieron que bajara la población,
sino que estuviéramos un par de personas más por encima del último censo del año 2011, gracias supuesto. a los migrantes. A los flujos migratorios. Ha sido un placer escucharla y lo que realmente. lo que me deja más asombrada de toda esta entrevista es que la señora lee una letra así de un diario viejo a esta distancia, más cerca que yo. Claro. Bueno, eso tiene que ¿Cómo? ver ¿Qué vista el tema de las privilegiada, pantallas. por favor? Mire. No hay pantallas. ¿Sabe cuál es el misterio? A ver. Que esta señora es miope. Los miopes no vemos, tenemos una pequeña dificultad de lejos, pero no, Pero tenemos, cerca. no tenemos presbicia. No tiene presbicia, uno otro estaría Claro. así. Entonces siempre, Reyes Abadí, me acuerdo, se sacaba los lentes para... Claro, exacto. Impresionante, la verdad. María Emilia, ha sido realmente, como decía Ceci, un gusto y un placer poder charlar con usted, obviamente sobre Montevideo. Nos gustaría volverla a invitar por el tema del nomenclator, cómo no? funciona todo ¿Cómo? eso. Él quiere no. tener una calle a su nombre, pero No, no, explíquele no, que de- tiene que hacer muchos de ninguna esfuerzos. manera. No tiene que morirse lo primero. Lo primero. Pero me gustaría en algún otro momento arreglar Anota, ¿cómo para hablar no? de eso. Eso sí, me dicen a qué hora y me... Y no porque, sé, yo- 4:30 al aire. No parezco uruguayo eso. Yo detesto Puntualidad la inglesa. impuntualidad. Muchísimas gracias. Porque el tiempo es la vida. Tal cual. Es verdad, la vida es Muchísimas como uno gracias. De invierte el vuelta. tiempo, dicen.